Familia, bienvenidos a su programa Todo es Posible. Soy el pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa y Omega. Y desde el sur de la Florida les mando un caluroso saludo. Gracias por siempre estar en sintonía. Para mí es un placer traerle temas que puedan bendecirle su vida. En el día de hoy estaremos hablando sobre el sexo en la Biblia. Esto puede ser algo controversial, así que tápate los oídos, no necesariamente. Pero sí es algo controversial y aquí vamos a explicar ciertos puntos importantes. Y para esto hemos traído a los pastores Josué y Chachi Valero. Bienvenidos sean ambos. Son pastores en el Doral, de la iglesia Doral City Church. Doral City Church. Así que, ¿cuántos es que están ahí pastoreando? Pastoreando ahí llevamos 13 años. Sí. 13 años. Antes de eso fui director de alabanza por 13 años más en ¿En dónde? lugar. ¿Aquí en Miami? Sí, en Eclesia. ¿En el tiempo de Valerón o de Víctor? En el Los de dos. Víctor. En el de Víctor. Tiempo de Víctor. Sí, estuve ahí y luego fuimos a plantar Doral City Church, que ya llevamos 13 años pastoreando. Bueno, regresando o comenzando al tema, ¿qué dice la Biblia sobre el sexo? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por tenernos Claramente. aquí. No sé por qué piensan que, y creo que es lo primero que abordar, y ya te voy a responder la pregunta, pero no sé por qué este tema tiene que ser controversial, no debería ser controversial. No debería serlo, ¿verdad? No debería, pero lo es. Pero es parte del ser humano, el tema del sexo. Y la Biblia, desde las primeras páginas, los primeros versículos que te encuentras en la Biblia, los primeros capítulos, está esta frase donde dice, y Adán conoció a Eva, y tuvieron un hijo, y esa palabra conocer, básicamente conocer la palabra sexualmente. Es intimidad, es el conocer de la manera más íntima. O sea, que desde el principio podemos ver que esto es un regalo de Dios, esto es un invento de Dios. Yo siempre le digo a las personas cuando hablamos del tema, Dios pudo haber hecho que nos reprodujéramos de cualquier otra manera, con lo creativo que Él es, pero a Él le complació regalarnos el sexo, no solamente para reproducirnos, sino para que haya algo de satisfacción y placer en el momento que tenemos relaciones íntimas. Entonces la Biblia está llena y han habido distorsiones, pero la Biblia está llena, es un regalo, es algo bueno, es algo puro, es algo creado por Dios. Entonces sí, ha habido distorsionamiento o distorsiones debido a legalismos creados por el hombre, por los mismos ministros, pastores, etc. Puede ser, los ministros. Pero también, yo creo que la distorsión comienza aquí, y yo sé que tú conoces muchísimo más que yo de esto. Una vez más, yo siempre me voy al origen, Adán y Eva. Ellos pecaron, para mí la distorsión la trajo el pecado. Ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Nada, no había problema ninguno. Ninguno. En el momento que entra el pecado al mundo, no solo distorsiona la relación de nosotros los seres humanos con Dios, sino la relación entre nosotros en todos los ámbitos, entre hombre y mujer, en todos los ámbitos, incluyendo la intimidad. Y desde ahí, esa vergüenza, esa pena, desde ahí es que comienza a haber esta distorsión. Y el pecado, junto con la creatividad del ser humano, ha traído la distorsión a este tema. Se supone que el sexo sea algo bonito, porque aquí hay una proyección de Dios, de Él con su iglesia, Cristo con su iglesia, ¿no? Claro. Y en ese periodo de proyección de Él con su iglesia, esa intimidad que Él tiene con nosotros, tenía Él que ponerla de una manera que la comprendiéramos mejor, yo creo. Claro. Déjame empezar a ver si estoy bien en esto o lo que... No, yo no te voy a corregir a ti. No, corrígeme. No, corrígeme o aclárame. Ok. Sí, la relación, una vez más, en la Biblia, cuando se habla de Cristo y la iglesia, habla de un esposo y una esposa. Y tal vez me lo voy a llevar otro, pero por esos momentos de intimidad, para mí son como, y espero que entiendan lo que voy a querer decir, momentos profundos de intimidad y de adoración. Hay una conexión ahí cuando la iglesia adora. Claro. Hay una conexión. ¿Por qué? Porque cuando hay intimidad entre un hombre y una mujer hay vida. Cuando hay intimidad entre Cristo y su iglesia, hay vida. Hay cosas que nacen, hay cosas, pero ya eso es una profundidad mucho más grande a la que estamos entrando. Pero hay algo que ocurre en estos momentos de intimidad entre la iglesia entre Cristo y la iglesia. Pero sí, el paralelo, la metáfora que se usa es Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Exacto. Entonces,
¿Cuáles son las distorsiones que hay sobre el sexo en este momento que la gente se aguanta? Por ejemplo, yo fui misionero antes de ser pastor. Yo llevo 40 años de pastor. El tiempo va tan... 40 años cumple la iglesia ahora que yo fundé. Increíble. Pero antes yo estuve 6 años misionero. Sobre todo estuve en Guatemala. Comencé en el año 80. Y el punto es que tenían hijos, y todo el mundo pasaba hambre, pero no podían parar porque era pecado hacerlo. Era pecado hacerlo por el placer. Entonces es una situación delicada, porque si seguían teniendo sexo, iban a seguir teniendo hijos. Y si cesaban de hacer el sexo, se ponían en una posición de que habían problemas porque el marido se buscaba otra. Cuando iba a cortar a la milpa, o recoger el maíz, lo que fuera. La presión de estar meses y meses sin tocar a su esposa, porque estaba mal el placer. Entonces, esto es una distorsión que destruye la familia, empuja al hombre a buscar, y algunas mujeres han caído. No solo el hombre es más descarado, pero la mujer también han caído en momentos específicos por la presión humana. Y yo siempre vi eso, ¿no? Porque hay varias iglesias, la iglesia popular enseña eso, pero fui sorprendido cuando evangélicos y protestantes piensan también lo mismo en punto legalista. Sí, yo creo que hemos malentendido lo que es el placer. Cuando tú entiendes el placer de acuerdo al diseño de Dios y lo que Dios creó, y todo eso que tú mencionas, viene de en la época medieval, la iglesia tradicional, la iglesia católica, la iglesia popular, como tú mencionas. Ellos hicieron un manual, el Papa hizo un manual de que en qué momentos podían tener relaciones los esposos con las esposas en intimidad. O sea, él decía, estos días del año se pueden, estos días del año no se pueden. Todo venía porque no se sentían cómodos, porque se creó lo que yo llamo un tabú. Como que es algo malo, como que es algo feo, como por una distorsión. Y realmente no es algo feo. Cuando tú lo haces dentro del diseño de Dios, dentro del parámetro de Dios, dentro de lo que Dios dice, es algo hermoso. Dios quiere que sientas placer, porque Dios no te va... O sea, el placer, una vez más, yo creo que lo que hemos confundido es la felicidad y el placer. Son dos cosas diferentes. Hemos puesto el placer por encima de la felicidad es claramente. El placer. Entonces, pero el placer no es malo. Dentro del parámetro de Dios, dentro de lo que Dios dice, es para que tengan placer y para que lo sientan. Entonces, por ejemplo, muchos grandes padres de la iglesia, los primeros, ellos ven uno de los libros que está en la Biblia, Cantar de Cantares, ellos lo ven completamente como una metáfora, pero realmente es un libro para la tradición judía, un libro muy literal. De hecho, es tan literal que los jóvenes judíos no podían leerlo hasta que tuvieran 30 años de edad, porque es la relación entre un amado y una amada en momentos de intimidad. Claro. Es extremadamente, entonces, ese tipo de cosas, a ellos les decía, yo, espérate, esto a mí no me gusta, esto no... Y es por la distorsión, una vez más, el entrar al pecado, no hemos entendido realmente lo que Dios dice y cuando Jesús va a la cruz, Él redime todo. Entre esos debemos redimir nuestra visión del sexo. Y la iglesia no está preparada, la iglesia no habla lo suficiente. Yo tuve que hablarle de este tema a la iglesia porque la iglesia lo pidió. Yo le hice una pregunta a la iglesia y les dije, una pregunta, ¿de qué quieren que hablemos? Que por lo general la iglesia no hable. El tema número 1 que preguntaron fue, hablen de sexo, porque no se habla lo suficiente. Y me paré y le dije, ok, le voy a decir lo que la Biblia dice acerca del sexo. Pero tienen dos visiones. Una que es un tabú. No se habla. Y cuando no se habla, lo que no se habla se distorsiona. Si tú no aclaras lo que Dios dice al respecto, lo vas a distorsionar. Y número 2, están los otros que, como la iglesia no lo habla, los padres no lo hablan con los hijos, que es un tema interesantísimo, que no lo hablan a tiempo, el sexo se vuelve un Dios. El sexo se vuelve un Dios, entonces es donde está esto del placer. Entonces todo lo haces es por buscar placer y no entiendes realmente cuál es el propósito que hay detrás del sexo y qué es lo que Dios quiere. Claramente. Indiscutiblemente, bueno, el mundo
cada año que pasa es como si tuviéramos un punto mayor en las áreas del liberalismo. Y tenemos una sociedad muy liberal, que no hay duda que tuvo algo que ver los años 60 y 70. Con los virus, que llegaron los virus, llegaron los grupos ingleses y todo el mundo se quitaba la ropa y corría, ¿no? Sí. Cuéntame de una revolución. A ver, sí, y donde nació el... Musical y sexual. Sexual, sí. Y una de las cosas que generó en eso vino el movimiento feminista y una vez más, yo creo que la mujer y el hombre delante de los ojos de Dios somos iguales. Claro. No me malentiende, pero este movimiento feminista de quitarle a la mujer lo que es la mujer y querer reemplazar en la posición del hombre. Y empezó a haber esta libertad de tener relaciones simplemente con quien yo quiera, fuera de los parámetros de Dios y fuera de los diseños de Dios. Y me parece curioso porque las personas que vivieron en esa época, hoy en día que sentimos que tenemos tanta libertad, es en la época o en la temporada, tanto esa época y lo que hemos heredado ahorita, sentimos que estamos más libres, pero estamos más esclavos. Esa es la cosa. Porque el libertinaje siempre te lleva a la esclavitud. A un amar, claro. Entonces, y lo otro que me parece bien curioso de esa época, pastor, es cuando tú lees en la Biblia los pueblos que estaban alrededor de Israel, entre sus rituales o entre su adoración a los otros dioses, tenían relaciones con las sacerdotisas y tenían intimidad, o sea, fuera completamente distorsionados. Pero el máximo sacrificio era el sacrificio de niños. Y cuando tú haces del sexo tu Dios, Él sigue exigiendo el mismo sacrificio que son los niños. Es por eso que los índices de aborto han crecido tanto. Porque las personas tienen relaciones libremente, quedan embarazadas y luego no quieren tener ese hijo y abortan. Y esos mismos dioses Baal y esos mismos que pedían a hijos, ese mismo Dios sigue pidiendo niños y se están sacrificando niños. Antes lo hacían en una hoguera, ahora lo hacen... Exactamente. Y entonces pensamos que tenemos la mayor libertad. Me parece curioso. Estamos en una temporada donde tenemos la mayor libertad y podemos hacer lo que queramos, pero es donde más las personas están esclavizadas al sexo. El sexo los está dominando, el sexo está destruyendo matrimonios, como tú dices, el sexo está destruyendo vidas. ¿Por qué? Porque agarramos algo, un regalo de Dios, lo distorsionamos y lo hemos convertido en algo que trae destrucción. ¿Qué realmente son esos productos erróneos, esas frutas amargas y ácidas que deja el sexo incorrecto? Sí, partiendo de lo que conversaban ustedes o conversábamos hace poquito, de que el sexo es creación de Dios y Él nos dio eso para poderlo disfrutar dentro de los parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros? Y vamos a ver qué fue lo que creó Dios, el matrimonio. Si nosotros partimos el sexo de fuera del matrimonio, ya empieza una destrucción. Empezamos a traer una corrupción a nuestras vidas y generacionalmente. Y no estás hablando también solamente del área de si estás casado, tener sexo fuera del matrimonio. Estás hablando, aunque no estés casado. Aunque no estés casado. Claro. O sea, Dios creó el sexo para el matrimonio. Ya está. ¿No? Entonces de ahí parte la juventud y empieza a haber se diluye, como lo estábamos hablando, ¿no? Entonces yo pienso que es súper importante primero entender, Dios creó el sexo para hacerlo dentro del matrimonio, y dentro del matrimonio es que hay bendición. Si empezamos a permitir el sexo fuera del matrimonio, hay corrupción, y eso afecta toda nuestra generación. Si empezamos una vez que tenemos nuestros hijos y le empezamos a hablar del sexo desde una edad temprana y empezamos a introducirles la verdad de lo que Dios habla en su Biblia, que es el sexo es dentro del matrimonio, no hay nada erróneo con el sexo. Porque a veces los padres no queremos hablar sobre el sexo de nuestros hijos porque decimos que es tabú. No, eso no lo hablamos, no, aprendan en el colegio, no, que te lo enseñe a alguien. O peor aún, que veas la información inadecuada a través de compañeros, a través de las redes, a través de la televisión. Exacto. Entonces ahí estamos dándole terreno al enemigo, nosotros como padres, y perdemos la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros de hablarle a nuestros hijos a edad temprana sobre el sexo y darles la información correcta. De tal manera que cuando venga alguien a preguntarles sobre el sexo o a informarles, ellos digan, no, ya yo sé lo que es, y es algo lindo, algo precioso que fue creado por Dios para hacerlo dentro del matrimonio. Y estamos hablando ahora del sexo en sí como la acción del coito. Sí.
Pero también hay que hablar a nuestros hijos del sexo de ellos mismos. Así es. No, que en este momento... Ese es otro programa entero. Pero es más de lo mismo, porque Sí. es hablarles. Sí. Hoy hay una cultura que constantemente está queriendo confundirlos. Y lo único que trae claridad es hablar la verdad. Tienes que hablar la verdad a tus hijos y decir, y la Biblia es muy clara, los hombres, hombres y las mujeres, mujeres. O sea, es extremadamente claro. Y hay versículos donde dice un hombre no debe vestirse como mujer. O sea, es extremadamente claro. Entonces nosotros... Es una lucha constante como padres, ir contra lo que la cultura constantemente les está sobre todo y yo pienso que cada vez es peor, pastor. Nosotros tenemos 2 hijos, 2 varones, uno de 19 años y otro de 11 años. Y hemos podido ver la diferencia, cómo ha cambiado el mundo, el ambiente, a pesar de que van a colegios cristianos, a pesar de que viven en un hogar cristiano, que están involucrados en la iglesia. Vemos cómo el enemigo ataca diferente a las generaciones. La televisión y ahora... La computadora, las redes sociales, el acceso que los niños están teniendo a los teléfonos. Desde segundo grado, desde primer grado, los padres le entregan el teléfono a los niños sin ninguna restricción alguna. En los restaurantes tú ves a los niños... Entonces, la información que ellos, mi hijo menor, es todo, enseguida lo busco en Google, todo lo tenemos que tener restringido. Les ayuda a ser más capaces inteligentemente y les ayuda también a perderse. Sí, no, porque es una sabiduría diferente. No toda la información que tienen es la correcta. De hecho, yo un día hice en la iglesia una serie que se llama La vida antes de Google. O sea, uno para buscar sabiduría, uno la buscaba donde el papá, ¿cómo se hace esto? Claro. O uno iba a la Biblia, ¿qué dice Dios al respecto? Ahorita yo tengo una pregunta y yo voy a Google y veo qué es lo que Google me dice. La pregunta es si lo que Google me está diciendo... Pero si estás predicando, la gente busca a veces ver lo que tú estás diciendo. Exactamente. Pero mira, estudios dicen que de 0 a 5 años es donde nosotros como padres impactamos más la vida de nuestros hijos. Si nosotros no aprovechamos esa edad... Esos 5 años. Y se los estamos entregando a un colegio, a una iglesia, a la abuela que te lo críe. Aún entregárselo a la iglesia, ¿te es correcta? Sí, no, claro. pero la iglesia es nuestra responsabilidad como padres. La iglesia ayuda, es un complemento. Es un complemento educativo, pero la responsabilidad Dios nos la da a nosotros. Exacto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres que no estamos informando a nuestros hijos? Sí, los enseñamos a escribir, los enseñamos a hablar, les enseñamos a leer, pero de repente como que se nos olvida enseñarles sobre el sexo porque pensamos que es un tema que no se debe tocar, donde es algo una parte fundamental del ser humano. Y que la cultura se lo está hablando antes que los padres. Ahora dime, que me quedan 2 o 3 minutos. Dime de cómo la iglesia en general ha abordado esta situación y cómo puede mejorar. Yo creo que la iglesia se ha mantenido, ¿cómo te explico? Tras bambalinas, no ha querido hablarlo. Al margen, no sí, al margen, no quieren hablar, no quieren decir. Y yo creo que nosotros, si algo es la iglesia, es estandarte de la verdad. Y tenemos que decir, esta es la verdad. Nosotros tenemos que pararnos firmes y decir, esto es lo que Dios dice, esto es lo que dice, empezando con nuestros hijos, empezando con nuestras congregaciones y con nuestros hijos. Y tenemos que no huirle a estos temas, que una vez más empezamos el programa diciendo que es controversial. Sí, son un poco controversiales, son un poco incómodos de hablar. Cuando yo me paré frente a la congregación a decírselo, fue incómodo de hablar, pero hay que hablarlo. Hacemos cursos prematrimoniales y hay una clase nada más cuando tenemos cursos prematrimoniales es hablar únicamente de ese punto del sexo. Y tú ves que las parejas se sienten incómodas. Tú le dices, pero es que no tiene que ser incómodo. Cuando estén casados, ustedes tienen que conversar acerca de esto. Porque si quieren, de alguna manera, entender cómo funcionan y cómo funcionan cada uno de ustedes, tienen que hablar. Entonces, a través de cursos prematrimoniales, a través de prédicas, a través de enseñanzas, series que se puedan dar y que la iglesia hable. Uno piensa que no es relevante, pero a mí se me acercaban muchísimas personas a decirme, ojalá yo hubiera escuchado esto cuando joven, cuando yo di la enseñanza. Claro. O me decían, la voy a guardar para dársela a mi hijo. Yo le digo, no se la tienes que dar a tu hijo, tienes que enseñársela tú. Tienes que sentarte tú con tu hijo porque es liberador. Bendito Dios. Me hace falta, mira, ya estamos fuera ya de tiempo. Me hace falta que hagan una oración. Claro que sí. Tú que hablaste menos que él. Pero hablaste y hablaste bien. Pero ora porque hay personas que nos están mirando, tal vez cristianos que todavía han vivido años en confusión sobre esto. Y al acostarse con el marido con ella no sabe ni cómo tocarle, o hacer o qué no hacer. Librarnos de la confusión para que podamos caminar dentro de la verdad de la Biblia, por favor.
Padre Santo, te damos gracias por el día de hoy, gracias por este tema que tú has traído a través del Pastor Delgado, gracias por todo el equipo de producción. Y en este momento, Señor, yo te pido que nos quites las vendas de cualquier cosa que podamos tener en nuestro corazón, en nuestros ojos, sobre lo que es el sexo y el tabú, Padre Santo. Tú creaste el sexo. Tú nos creaste a nosotros, tú nos diste la sensación de tener placer y por eso te damos gracias, Padre Santo. Pero también te pido que nos ayudes como iglesias, como pastores, Padre Santo, a traer estos temas relevantes a nuestras comunidades, a nuestras familias y a nuestros hijos, Padre Santo, que podamos ser libres de un tabú para gozar y tener la información correcta de algo que tú creaste tan precioso y que el enemigo ha querido distorsionar y robar. Gracias, Jesús divino. Amén, amén y amén. Bueno, Doral City Church, ¿este es en inglés o en español? En español. En español, está en Doral, los pastores Josué y Chachi. Entonces, pues, sus servicios, ¿a qué hora son? Son los domingos a las 10 y a las 12 del mediodía. Porque, ¿saben? Si están por ahí o viven cerca, vayan a visitarlo. Estoy seguro que se van a gozar con ellos. Gracias, los No esperamos. siempre hablan de sexo. No. Eso fue una serie y en el podcast. Pero gracias por estar conmigo en el programa usted, y gracias pastor. a ti por tu sintonía. Este es el pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa y Omega. Me despido y te recuerdo que todo es posible si puedes creer.